El murmullo de la gente llenaba la pequeña iglesia de un pueblo español rodeado de montañas y viñedos. El aire olía a flores frescas mezcladas con incienso, y los rayos del sol se filtraban por los vitrales iluminando las bancas de madera. Todos esperaban con curiosidad el comienzo de aquella boda que, desde el principio, había generado rumores en la comunidad. Lucía, una joven estudiante de apenas 20 años, se encontraba de pie frente al altar. Vestía un vestido blanco sencillo, sin mucho adorno, pero su rostro no irradiaba la alegría que normalmente acompaña a una novia. Sus ojos estaban enrojecidos, y las lágrimas le corrían por las mejillas mientras intentaba contener un sollozo tras otro. La gente cuchicheaba, incapaz de ignorar lo evidente. Muchos pensaban que era extraño que una muchacha tan joven y llena de vida estuviera a punto de casarse con don Ernesto, un hombre de 65 años, conocido en el pueblo como un anciano reservado, serio y dueño de varias propiedades rurales. Lucía no levantaba la mirada. Sus manos temblaban mientras sostenían el ramo de rosas blancas. Cada pétalo parecía pesar como una piedra en sus dedos. En su corazón se mezclaban el miedo, la tristeza y la confusión. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz solemne. Hablaba de amor, compromiso y unión eterna. Lucía apenas escuchaba. Cada palabra le parecía un eco lejano. Lo único que podía sentir era el peso de las miradas y la expectativa de los presentes. Don Ernesto, a su lado, mantenía una expresión serena. Vestía un traje oscuro perfectamente planchado. Su cabello canoso y su rostro surcado de arrugas mostraban el paso del tiempo, pero también una dignidad que imponía respeto. Mientras Lucía lloraba en silencio, él permanecía tranquilo, como si supiera algo que los demás desconocían. Cuando llegó el momento de pronunciar los votos, la voz de Lucía se quebró. Apenas pudo susurrar el sí, aceptando el compromiso que cambiaría su vida para siempre. Un silencio incómodo llenó la iglesia. Algunos invitados desviaron la mirada, incapaces de soportar la escena. Otros fruncieron el ceño, preguntándose qué razones la habrían llevado a tomar aquella decisión. Finalmente, los anillos fueron intercambiados. El sacerdote declaró a la joven y al anciano marido y mujer. Un aplauso tímido resonó en el lugar, más por obligación que por entusiasmo. Lucía cerró los ojos, y en ese instante deseó que todo fuese un mal sueño del cual pudiera despertar. Al salir de la iglesia, las campanas repicaban, pero para Lucía sonaban como cadenas que la ataban. Caminó del brazo de don Ernesto por el pasillo central, con el ramo apretado contra el pecho. Afuera, el sol brillaba con fuerza, como si la naturaleza celebrara lo que su corazón se resistía a aceptar. En la plaza del pueblo, los niños corrían alrededor de los recién casados, y algunos ancianos los observaban con resignación. Había quienes pensaban que aquel matrimonio era un sacrificio de Lucía para salvar a su familia de la pobreza. Su padre estaba enfermo, sus hermanos pequeños necesitaban comida y estudios, y las deudas se acumulaban. Don Ernesto, con su fortuna, había sido la solución inmediata. La fiesta se llevó a cabo en la casa grande de don Ernesto, una casona antigua de piedra con un amplio patio lleno de bugambilias. Mesas largas se llenaron de comida, vino y música. Los invitados reían y bailaban, pero Lucía permanecía en silencio, sentada junto a su nuevo esposo, apenas probando bocado. Cada tanto, alguien se acercaba a felicitarla. Ella respondía con una sonrisa forzada, mientras por dentro sentía un vacío inmenso. Sus amigas de la universidad no estaban allí, no habían sido invitadas, tal vez porque la verdad de aquella boda era demasiado incómoda de mostrar. Don Ernesto la observaba en silencio. No la presionaba, no la tocaba más allá de lo necesario. Parecía esperar, paciente, como si supiera que el tiempo revelaría algo que ella aún no podía comprender. La noche llegó con rapidez. Las luces del patio iluminaban los rostros cansados de los invitados. Poco a poco, la música se apagó y la fiesta terminó. Los novios se despidieron, y Lucía, con el corazón encogido, subió a la habitación nupcial. Era un cuarto amplio, con muebles antiguos y una cama cubierta por un dosel blanco. Lucía sintió que el aire le faltaba.
La idea de compartir esa habitación con un hombre que podría ser su abuelo le resultaba abrumadora. Se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo. Escuchó el sonido de los pasos de don Ernesto acercándose lentamente. Cada paso retumbaba en su mente como un golpe. Su respiración se aceleró, sus dedos se crisparon sobre el vestido. Finalmente, él entró en la habitación. Cerró la puerta con calma y se detuvo a observarla. Lucía, sin atreverse a levantar la vista, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y entonces, cuando por fin reunió el valor para mirarlo, quedó pasmada. Sus ojos se abrieron de par en par, y un silencio absoluto llenó la habitación. Lo que vio frente a ella no se parecía a la imagen que había construido en su mente durante toda la jornada. El anciano no parecía el mismo hombre cansado y rígido que había visto en la iglesia. Su porte era distinto, su mirada tenía un brillo inesperado, y en sus labios asomaba una leve sonrisa que no había mostrado en ningún momento de la boda. Lucía tragó saliva, incapaz de pronunciar palabra. Algo en su interior le decía que aquella noche no sería como ella había temido. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su percepción de don Ernesto, sino también el rumbo de toda su vida. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac de un antiguo reloj de pared. Lucía seguía sentada en el borde de la cama, con los dedos apretados sobre su falda blanca, intentando controlar la respiración. Frente a ella, don Ernesto permanecía de pie, mirándola con calma. Su porte, tan diferente al que había mostrado durante la ceremonia, le producía una mezcla de desconcierto y curiosidad. El anciano no se acercó de inmediato. Caminó despacio hasta la ventana y corrió las cortinas, dejando entrar la luz suave de la luna. La claridad plateada iluminó su rostro, y Lucía se sorprendió al notar algo que antes no había visto. En sus ojos había un brillo de vitalidad, como si de repente la edad hubiera dejado de pesarle. Lucía, confundida, rompió el silencio con voz temblorosa. ¿Por qué aceptó casarse conmigo, si sabe que no lo deseo? Don Ernesto la miró con serenidad. No respondió enseguida. Sus pasos lo llevaron hasta una silla junto a la cama, donde se sentó sin prisa. Te entiendo, Lucía, dijo con voz grave pero tranquila. Sé que piensas que esta unión es una condena. Pero no estoy aquí para forzarte a nada. Las palabras la sorprendieron. Lucía lo observó con recelo, como si no terminara de creer lo que escuchaba. No lo comprendo, murmuró ella. Don Ernesto apoyó las manos sobre sus rodillas y continuó. He visto cómo la vida puede ser injusta. He visto familias quebrarse por la pobreza, jóvenes abandonar sus sueños porque no tenían apoyo. Cuando supe de tu situación, de la enfermedad de tu padre y de las deudas que los ahogaban, entendí que podía ayudar. Y lo hice a través de este matrimonio. No porque buscara poseerte, sino porque pensé que tal vez así tu familia tendría una oportunidad. Lucía abrió los ojos con asombro. Sus lágrimas, que aún quedaban en sus mejillas, comenzaron a secarse poco a poco. Entonces, usted, no espera que yo. Él levantó la mano para detenerla. No, Lucía. No voy a exigirte nada. Esta es tu casa, y quiero que lo veas como un lugar seguro. Quiero darte tranquilidad, no miedo. El corazón de Lucía latía con fuerza. Durante días había sentido terror por esta noche, imaginando escenarios dolorosos. Y, sin embargo, ahora escuchaba palabras que desarmaban esas sombras. Un silencio volvió a instalarse entre ellos. Afuera, el canto de los grillos llenaba el aire nocturno. Lucía bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar con un poco más de libertad. Don Ernesto se levantó lentamente. Esta es tu habitación, dijo mientras señalaba el espacio. Descansa. Yo dormiré en la otra ala de la casa. Lucía levantó la vista de golpe. No, ¿se quedará aquí? El anciano sonrió apenas. No, muchacha. No hasta que tú lo quieras. Y con esas palabras, salió de la habitación dejando atrás un aroma tenue a tabaco y madera vieja. Lucía permaneció quieta, pasmada. Su mente repasaba cada frase, cada gesto.
No podía negar que aquel hombre, al que había visto solo como un anciano distante, le estaba mostrando una faceta inesperada. No había presión, no había exigencia, solo una calma firme y un respeto que ella no esperaba encontrar. Se recostó en la cama, aún con el vestido puesto. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran de nuevo, pero esta vez eran distintas. No eran de miedo ni de resignación, sino de un alivio extraño que no sabía cómo explicar. Al día siguiente, el canto de los gallos y el aroma del pan recién horneado la despertaron. Cuando abrió los ojos, la luz del sol entraba a raudales por la ventana. El vestido de novia aún colgaba sobre una silla, arrugado, como símbolo de lo que había pasado la noche anterior. Lucía se vistió con ropa sencilla que encontró preparada en un armario. Una blusa de lino blanco y una falda larga. Al mirarse al espejo, vio a una joven con ojeras, pero también con un destello nuevo en los ojos. Al bajar las escaleras, encontró a don Ernesto en el comedor. Estaba leyendo un periódico mientras desayunaba café y pan. Cuando la vio, se levantó de inmediato y la saludó con una cortesía que parecía de otra época. Buenos días, Lucía. Espero que hayas descansado. Ella asintió en silencio y se sentó frente a él. Sobre la mesa había frutas frescas, miel, queso y un jarro de leche. El desayuno era sencillo pero abundante. Lucía tomó un trozo de pan y, por primera vez desde la boda, sintió hambre. Mientras comían, Ernesto comenzó a hablarle de la casa. Le contó que había sido construida por sus abuelos, que cada piedra tenía una historia, y que los jardines escondían secretos de generaciones pasadas. Lucía escuchaba con atención. Descubrió que detrás de aquella apariencia severa, Ernesto era un hombre que amaba la historia, la tierra y los recuerdos. Le hablaba con una calma que transmitía confianza. Pasaron los días, y poco a poco Lucía fue adaptándose a su nueva vida. Al principio evitaba cruzarse demasiado con Ernesto, pero él no insistía. Respetaba su espacio, le daba tiempo. Ella empezó a explorar la casa. Recorrió pasillos llenos de cuadros antiguos, abrió baúles con fotografías en sepia, se asomó a la biblioteca cubierta de polvo. Cada rincón parecía guardar un pedazo de historia familiar. En una de esas exploraciones, encontró un piano cubierto por una manta. Al destaparlo, vio que aunque estaba algo desafinado, aún podía tocarse. Lucía había estudiado música en la universidad antes de que la enfermedad de su padre la obligara a abandonar sus clases. Sus dedos temblaron al acariciar las teclas, y luego, casi sin pensarlo, comenzó a tocar una melodía suave. El sonido se expandió por la casa, y poco después apareció Ernesto en la puerta de la sala. No dijo nada, simplemente la escuchó, con una expresión de nostalgia en el rostro. Cuando ella terminó, él aplaudió despacio. «Tocas como si el piano hablara», dijo con voz emocionada. Lucía sonrió tímidamente. «Es lo único que me queda de mis estudios», murmuró. Ernesto se acercó y la miró con una seriedad sincera. «Entonces no lo dejes. Prometo que tendrás tiempo para seguir aprendiendo, si eso deseas». Ese gesto, esa promesa, encendió una chispa en el corazón de Lucía. Nunca había esperado encontrar comprensión en un hombre al que veía como un extraño. Con el paso de las semanas, la relación entre ellos comenzó a transformarse. No era amor todavía, pero sí un respeto mutuo que crecía día a día. Ernesto le mostraba cómo cuidar los viñedos, le hablaba de la cosecha, de los ciclos de la luna y del trabajo de los jornaleros. Lucía, por su parte, le compartía historias de su infancia, de sus sueños interrumpidos y de su deseo de ayudar a su familia. Sin embargo, en el pueblo las habladurías no se detenían. La gente seguía murmurando sobre aquella boda. Algunos decían que Lucía era una víctima, otros aseguraban que Ernesto solo quería presumir de tener a una joven a su lado. Esos comentarios llegaban a los oídos de Lucía y le causaban dolor. Una tarde, mientras regresaban de los viñedos, ella le confesó entre lágrimas. «Me duele lo que dicen de mí, que soy una interesada, que vendí mi juventud». Ernesto detuvo su andar y la miró fijamente. «La gente siempre habla, Lucía. Pero lo único que importa es lo que tú sientas y lo que construyamos aquí».
No podemos callar las bocas del pueblo, pero sí podemos demostrar con hechos que la verdad es distinta. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Por primera vez sintió que no estaba sola en aquella batalla. Esa noche, al volver a su habitación, Lucía se recostó en la cama y pensó en todo lo que había ocurrido desde el día de la boda. Recordó el miedo inicial, las lágrimas en la iglesia, la sorpresa de aquella primera noche y el respeto que había recibido desde entonces. Y en su corazón comenzó a formarse una pregunta que nunca había imaginado hacerse, ¿y si en medio de esta unión inesperada existía la posibilidad de encontrar algo verdadero? Lo que no sabía era que pronto la vida pondría a prueba esa nueva esperanza, y que un giro inesperado cambiaría nuevamente el rumbo de todo. El verano avanzaba en el pueblo, y los días se llenaban de sol brillante y campos verdes. Lucía, que al inicio había llorado por aquel matrimonio, ahora descubría que poco a poco su corazón comenzaba a transformarse. La rutina en la casa de don Ernesto se había vuelto familiar, desayunos tranquilos, tardes en los viñedos, noches acompañadas de melodías en el viejo piano. Aunque todavía había un velo de distancia entre ellos, la relación estaba marcada por la confianza y el respeto. Lucía encontraba en Ernesto una calma que no había esperado, y él veía en ella una luz renovadora que alegraba sus últimos años. Un día, al regresar del mercado del pueblo, Lucía escuchó comentarios hirientes. Dos mujeres susurraban a sus espaldas, diciendo que ella era una muchacha sin orgullo, que había vendido su futuro a cambio de riqueza. Lucía apretó los dientes y siguió caminando, pero las palabras se clavaron como espinas en su corazón. Cuando llegó a casa, Ernesto notó su tristeza. Se acercó con gesto serio y preguntó qué ocurría. Nada, respondió ella al principio, intentando ocultarlo. Pero Ernesto insistió, y al final ella no pudo contenerse. Todos me juzgan, Ernesto. Creen que soy una interesada. No saben lo que siento, no entienden lo que vivimos aquí. El anciano la escuchó en silencio, con una expresión de paciencia. Luego, tomó aire profundamente y dijo: Lucía, la vida siempre pondrá en duda nuestras decisiones. Pero lo que vale no es lo que digan los demás, sino lo que nosotros construyamos. La verdad se demuestra con hechos, no con palabras. Esas frases se grabaron en la mente de Lucía. Esa noche pensó en ellas mientras miraba por la ventana de su habitación. Observó las estrellas brillando en el cielo y se dio cuenta de que en medio de la adversidad estaba encontrando un espacio donde podía ser ella misma, sin miedo. Pasaron los meses, y con el tiempo, la salud de Ernesto empezó a mostrar señales de fragilidad. Al principio eran pequeños cansancios, mareos que pasaban rápido. Pero poco a poco, se hicieron más frecuentes. Lucía se preocupaba en silencio, lo acompañaba al médico y lo cuidaba con ternura. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían en el jardín, Ernesto le dijo con voz débil: Lucía, quiero que sepas que no me arrepiento de haberte escogido como compañera en estos años. Tal vez nuestro matrimonio comenzó de una manera extraña, pero contigo descubrí una paz que no conocía. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Y yo descubrí que detrás de la edad hay un corazón capaz de dar cariño sincero. Desde ese día, Lucía se entregó por completo a cuidarlo. Le leía libros en voz alta, lo acompañaba en largas conversaciones, tocaba el piano para él cuando el cansancio no lo dejaba dormir. Y aunque sabía que el tiempo era limitado, cada momento juntos se volvía un tesoro. El pueblo, poco a poco, fue cambiando su mirada. Algunos empezaron a notar la devoción con la que Lucía atendía a Ernesto. Ya no la veían como una muchacha interesada, sino como alguien que había aprendido a amar con paciencia. El invierno llegó. Una noche especialmente fría, Ernesto pidió a Lucía que se sentara a su lado en la sala. La chimenea iluminaba el lugar y el crepitar del fuego llenaba el ambiente. Lucía, dijo con voz temblorosa, la vida me está dando sus últimos capítulos. Pero quiero dejarte algo más que esta casa y estas tierras. Quiero dejarte la certeza de que eres más fuerte de lo que imaginas. Ella lloró en silencio, sosteniendo su mano arrugada entre las suyas. No digas eso, Ernesto, susurró. Él sonrió levemente. La muerte es parte de la vida. No hay que temerle.
Lo importante es lo que hacemos mientras estamos aquí. Semanas después, el anciano partió en paz, rodeado del cariño de Lucía. Su ausencia llenó la casa de un silencio profundo, pero también dejó un legado. Lucía no era la misma muchacha que había llorado en la iglesia el día de la boda. Ahora era una mujer fuerte, serena, con un nuevo propósito. La noticia se extendió por el pueblo. Muchos se acercaron a darle el pésame, y quienes antes la criticaban ahora bajaban la mirada con vergüenza. Habían visto con sus propios ojos que el vínculo entre ella y Ernesto había sido más real de lo que jamás imaginaron. Con el tiempo, Lucía retomó sus estudios de música. Reabrió el piano de la sala, lo mandó afinar y comenzó a dar clases a los niños del pueblo. La casa, que antes parecía demasiado grande y silenciosa, se llenó de risas y canciones. Cada vez que tocaba una melodía, recordaba la mirada de Ernesto, aquella noche en que la escuchó por primera vez. Y en su corazón, en lugar de tristeza, sentía gratitud. Los viñedos siguieron floreciendo, y Lucía se encargó de administrarlos con responsabilidad. Los jornaleros la respetaban, pues había aprendido de Ernesto a valorar el esfuerzo de cada trabajador. Bajo su cuidado, la tierra prosperaba, y con ella también el futuro de su familia. Un atardecer, mientras caminaba entre las parras, Lucía se detuvo a contemplar el horizonte. El sol teñía el cielo de tonos dorados, y una brisa suave le acariciaba el rostro. Recordó aquella primera noche, cuando había quedado pasmada al ver a Ernesto bajo la luz de la luna. Recordó su sorpresa, su alivio, y cómo aquel instante marcó el inicio de un camino inesperado. Sonrió con dulzura. La vida la había llevado por senderos que nunca habría elegido por voluntad propia, pero en ellos había encontrado un aprendizaje invaluable. El amor no siempre llega en la forma que imaginamos, ni en el momento que esperamos. A veces aparece disfrazado de deber, de sacrificio, de compromiso. Y solo con el tiempo se revela como un regalo. Lucía cerró los ojos y dejó que el viento susurrara entre los viñedos. Sentía que Ernesto seguía allí, en cada rincón de la casa, en cada melodía del piano, en cada cosecha. Y aunque ya no estuviera físicamente, su presencia se mantenía viva en el recuerdo y en las decisiones que ella tomaba cada día. Así, la joven que un día lloró amargamente al casarse con un anciano, se convirtió en una mujer que aprendió a ver más allá de las apariencias, que descubrió la fortaleza del respeto y el valor de la paciencia. Su historia quedó en el pueblo como una enseñanza silenciosa. Una historia que hablaba de decisiones difíciles, de prejuicios, de dolor, pero también de esperanza y de segundas oportunidades. Y aunque muchos años después los detalles se mezclaran con rumores y exageraciones, lo que nunca se perdió fue la esencia, aquella estudiante que un día se casó entre lágrimas. Y que en la primera noche quedó pasmada al descubrir que detrás del anciano que tanto temía había un corazón noble, capaz de transformar su destino.